Si bien ya pasó la fecha, habíamos dicho que el viernes era un día de ayuno, el 10 de Tebet, pero como todo en la Torá, siempre lo que se rescata, aparte de, obviamente y principalmente cumplir las cosas que están escritas, que para eso hay que saber las cosas de antemano, pero también hay enseñanzas que cada tema en la Torá nos deja y que perduran más allá de la fecha específica que había que cumplir tal o cual mitzvah, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de qué significa el ayuno del 10 de Tebet, sí, un poquito más en profundidad, porque a priori no pareciera ser una tragedia tan grande lo que sucedió, si bien después acarrió la, la real tragedia, pero bueno, también hay que entender el mensaje que nos quieren mandar los sabios y Dios instituyendo este ayuno del 10 de Tebet. Entonces vamos a estudiar unas palabras del Rebbe que dijo en el año 1982, en un día como hoy, como el viernes 10 de Tebet. Dice así, ya sabemos que es una costumbre hablar palabras alentadoras en los días de ayuno. Por lo tanto, no tenemos que ahora volver a decir todo esto. Ya sabemos que se acostumbra a hablar palabras de aliento, sino solamente vamos a recordar algún punto central que tiene que ver con el ayuno este del 10 de Tebet. Klalut Inyan Ta'anit es Yom Ratzon LaHashem. ¿Qué significa un ayuno? ¿Para qué se ayuna? ¿Sí? Uno ayuna, dice el Rebbe, porque lo dice el profeta en realidad, porque es un día donde uno quiere ser bien visto por Dios, quiere hacer teshuvá y quiere ser recibido por Hashem. Como está escrito en el Igeret HaTeshuvá, el Igeret HaTeshuvá es un libro del Alter Rebbe, y en el Igeret HaTeshuvá él trae un versículo del profeta Isaías que dice así, en tono de pregunta, Alazeti karet tzom, ¿acaso esto es un ayuno? Beyom ratzon la Hashem, y un día que uno busca congraciarse con Dios, que de acá entendemos, inferimos que el ayuno es un día que uno busca congraciarse con Dios. De todos modos, el profeta Isaías está haciendo una pregunta, ahora vamos a ver cómo sigue la pregunta y cómo viene la respuesta. Y el profeta Isaías dice, ¿acaso esto que ustedes hacen, esto es considerado un ayuno que busca como el visto bueno de Dios? Dice que este versículo es un versículo que se dice incluso en Yom Kippur. En la Haftará, después de leer la Torá en Yom Kippur, se lee este versículo y nos enseña que la obligación de hacer un ayuno es de la Torá, incluso los ayunos rabínicos. Y de acá entendemos que en este versículo nos explica cuál es el concepto general de un ayuno. ¿Qué significa hacer un ayuno? Sí, o sea, el ayuno en sí, ¿qué es lo que viene a significar? Beabiur Bazé, y la explicación es la siguiente. En este versículo de Isaías dice así, Akazé yetzom evjareu, dice, este es un día de ayuno que yo voy a elegir, que yo le voy a dar importancia, dice Dios. O sea, esto que ustedes hacen es un día de ayuno como yo quiero. Yom anot adam nafsho, un día que la persona se oprime en cierto modo, ¿sí? Alakof que agmon royo pesakba eferiatzia, una persona anda con su, digamos, como encorvado, vestido con ropas de duelo. Alazeti karet son beyon ratzon lashem, y ahí viene terminando el versículo y preguntando, ¿acaso esto es el concepto del ayuno? O sea, el concepto del ayuno es andar triste, andar encorvado, no comer. ¿Esto es el ayuno? Lo hace en tono de pregunta, ¿sí? Y termina diciendo el profeta, respondiendo a los Zetzom Evjareu. ¿Cuál es el tzom? ¿Cuál es el ayuno que Dios quiere? Peros la raeb lachmeja, dice, extendele un pedazo de pan a un pobre, al hambriento, Beanim medudim tabibait, y a los pobres recibiros en tu casa. Quitiré Herón bequisitó, Aarón bequisitó, si vas a ver una persona que le falta ropa, lo vas a vestir.
Entonces, ¿qué significa esto? Zotomeret, que Reisha Tzom Yet Tzom Anietze, para que el ayuno sea un ayuno recibido y que sea agraciado a los ojos de Dios, un ayuno que Dios acepta y que ese es el ayuno que Él elige. Y no es suficiente con el ayuno de no comer, de no tomar. Esto no es la idea. Sí, o sea, o Yom Kippur, que hay más prohibiciones. Y andar por ahí como deambulando de una manera como triste, o sea, esa no es la idea del ayuno. El Aikaru, sino cuál es el punto central de un ayuno. Peros la meja, ayuda al hambriento, darle de comer, ayuda al pobre, vestía a aquel que necesita vestirse. Shezeu klalut inyan tzedakah. Que él lo resume acá el Rebbe, dice que este es todo el concepto central de la tzedakah. Los puntos que trae acá el profeta, darle de comer a un pobre, a un hambriento, darle ropa al que le falta, darle dinero al que le falta, es el concepto de tzedakah. Benosaf de dice, esto es uno de los puntos centrales de un ayuno, pero además de esto, el versículo dice, Sakba Efer Yatzia, Shezeu Inyan Tfilah, Kaba Abodá. Antes voy a hacer una pequeña introducción para ver a dónde el Rebbe apunta, así cuando lo leemos se entiende más fácilmente. Sí, dale, Adrián. Una pregunta, Joel. Vos antes dijiste inclusive los ayunos rabínicos. ¿Los rabinos hacen otro ayuno o hacen más ayuno o es distinto? No. Se refiere a ayunos rabínicos, ayunos que decretaron los rabinos. No que ellos. Pero son para todos. Son para todos. En realidad es interesante el punto que decís. Hay ciertos ayunos que tienen que ver. Hay 6 ayunos en el año. ¿Sí? Está el Yom Kippur y está después los 5 ayunos que se decretaron después. El 9 de Av, el 17 de Tammuz, ¿sí? El 10 de Tevet, por ejemplo, el ayuno de Esther, el ayuno de Gedaliah, que es el día posterior a Rosh Hashanah. Pero hay ciertos ayunos que tienen que ver con la falta de lluvias. Y el Rambam, no vamos a entrar en todo el detalle, son una cantidad X de ayunos por falta de lluvia. Y ahí sí hay ciertos ayunos que los hacían solamente los jajamim, los sabios. ¿Sí? Pero en general, estos ayunos de los cuales hablamos son para todos. ¿Sí? No, son más leves que Yom Kippur. O sea, una mujer embarazada, una mujer que amamanta, una persona que no se siente bien, no tiene que hacerlo. ¿Sí? No tiene las mismas leyes que Yom Kippur, pero es un ayuno. Entonces dice que, ¿cuál es la introducción que quiero decir? En el Talmud, en el Pirkei Avot, habla que hay 3 pilares que sostienen el mundo. La Torá, la Abodá, el servicio que se refiere a la tefilá, el rezo, y Gemilut Hasadim, que es el hacer bien al prójimo, que se refiere a la tzedakah. Entonces ya vemos acá, lo primero que vimos en este ayuno es el concepto de tzedakah, que dice el profeta, ¿cuál es el verdadero ayuno? Cuando ayudas al prójimo. Ese es el verdadero ayuno. Aparte de eso, dice el Rebbe, dice el pasuk, el versículo, Sakba Efer Yatzia, como una persona, acá habla del concepto de la tefila, del rezo, que es el segundo pilar que sostiene el mundo. Y es obvio que para poder rezar como corresponde y para poder ayunar como corresponde, uno tiene que estudiar las leyes de la Torá que tienen que ver con todo esto. Por lo tanto, el ayuno incluye también el tercer pilar que sostiene el mundo, que es la Torá. O sea, para llegar a cumplir el ayuno como corresponde, hay que estudiar Torá. Para llegar a hacer el ayuno como corresponde, hay que hacer tefilá. Y como dice el versículo, hay que hacer tzedakah. O sea, acá vemos compactado los 3 conceptos que sostienen el mundo. De acá entendemos del profeta que en el día de ayuno hay que aumentar y hay que esforzarse en las tres columnas que sostienen el mundo. Ahora vamos a ir a ver un Maimónides, algo que dice el Maimónides, en las leyes que tienen que ver con los ayunos. El Rambam me explica todo el concepto del ayuno es un paso, es un medio para hacer teshuva.
porque cuando una persona afronta una situación difícil, ¿sí? Una desgracia, que todo el mundo tiene que concientizarse que esto viene por las acciones de uno. Y no es algo que ocurre aleatoriamente, porque así el mundo se maneja de este modo. O sea, si Dios libre hay una guerra, tenemos que pensar, no quiero decir que esto sea el motivo, que podemos ser causa de esto, ¿sí? Y el Rambam dice que no pienses que es algo que ocurre porque es algo aleatorio. Cuando la gente haga teshuvá, esto que provocó, o sea, lo que provocó la desgracia, va a evitar la desgracia. Uno hace teshuvá y mejora sus acciones, va a suceder que lo malo que sucedió se va a transformar y van a pasar solamente cosas buenas. Así dice el Maimónides. Y según esto vamos a entender que cuando vemos que el mundo está en una situación de peligro, una situación donde se está en shock absoluto, cuando lo leí dije, bueno, qué mejor momento que para todo lo que se está viviendo, ¿no? Que el mundo está en un shock terrible y esperando, Dios libre, la segunda ola. Tenemos que saber que todo esto es por el comportamiento que no corresponde y que tenemos nosotros. Ubichlalut, Gizaron Begimel Amudir Shaleiem Olamomet. O sea, como dijimos recién, hay tres sostenes del mundo. Si el mundo tiembla es porque estas tres columnas, estos sostenes del mundo, están temblando, se están debilitando. Entonces el mensaje es muy claro, que por cuanto que esto sostiene el mundo, tenemos que fortalecer estas tres columnas. Tenemos que fortalecer el estudio de la Torá, tenemos que fortalecer nuestra tefilá como corresponde, nuestro rezo como corresponde, y tenemos que fortalecer todo el tema de la tzedaká, de la ayuda al prójimo, como debe ser. Y de esta manera uno como que fortalece los cimientos del mundo. Entonces, este punto que acabamos de decir, dice el Rebbe, es algo que es un punto en común para todos los ayunos. Ahora vamos a ir directamente al ayuno del 10 de Tebet. Este es un punto en común para todos los ayunos. Y ahora sí hay una enseñanza especial en cada uno de estos ayunos. Y como dice el Baal Shem Tov dice que cada cosa que un yehudí ve, o cada cosa que un yehudí escucha, es una enseñanza, tiene que tomar una enseñanza de ahí para su servicio a Hashem. Y obviamente esto es más aún, o sea, lo podemos recalcar más aún cuando estamos hablando de días que todo el pueblo de Israel ayuna. Y ahí una respuesta a lo que preguntó Adrián. Son días que todo el pueblo de Israel ayuna. Entonces es seguro que todo esto viene a despertar nuestros corazones para poder hacer teshuvá, que recordando las cosas que pasaron y no queremos que vuelvan a pasar, entonces uno se despierta en teshuvá. Estas son palabras últimas, las últimas palabras son del Maimónides. ¿Y qué fue lo que sucedió el 10 de Tebet? ¿Alguien sabe lo que sucedió el 10 de Tebet? Pues yo dije antes que no fue algo que aparenta ser tan tremendo. Lo que pasó el 10 de Tebet fue que se cercaron Jerusalén. O sea, el rey de Babilonia, Nebuchadnezzar, cercó la ciudad de Jerusalén. Sheposa Mahmeles Babel al Yerushalayim, dice que él cercó la ciudad de Yerushalayim y la empezó como a oprimir, ¿sí? Pensemos en un cerco total donde empezó a haber falta de un montón de cosas. Gente que no podía entrar, no podía salir, empezó a haber escasez de cosas. Como está escrito todo esto en el Tanaj, en la Biblia, está escrito con detalle todo cómo fue el sitio, dije el cerco, el sitio de Jerusalén. Esto significa que a pesar que en el 10 de Tebet el rey de Babel, de Babilonia, solamente se acercó a Jerusalén, pero la muralla no fue destruida y ni que hablar que no fueron heridos nadie de los que estaban en Jerusalén. De todos modos, esto con el tiempo, el hecho de que él sitió la ciudad, de acá devino después el tema de la destrucción de la ciudad y la destrucción del Beit HaMikdash. Sí.
Sabemos de acá que si bien el hecho puede parecer algo menor respecto a las otras cosas que sucedieron, pero cuando uno está ante esta situación no tiene que dejar que esto avance. Si uno no se ocupa de anular este sitio a la ciudad, esto puede traer consecuencias muy graves. Y como fue en la práctica, que si bien pasaron unos años, pero finalmente se destruyó la muralla, se destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Esos son los ayunos del 17 de Tammuz y del 9 de Av. Entonces vamos a entender ahora cuál es la gravedad de lo que sucedió el 10 de Tebet. El 10 de Tebet, como dijimos, fue el sitio. Ahora bien, se entiende que el sitio es algo serio, es algo grave, no es algo que uno pueda dejar pasar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Viene el Rebbe ahora a contarnos con nuestra vida diaria. ¿Qué puedo aprender yo del tema del sitio de Jerusalén para mi vida diaria? Así que es lo que siempre tratamos de hacer, sacar una enseñanza para nosotros. Yerushalayim, Inyana al Shem Irab al Shem Shalem. Hay un comentarista que se llama el Tosafot, en el tratado de Ta'anit, en el Talmud, dice, ¿por qué la ciudad se llama Yerushalayim? Es una composición de dos palabras, Irá y Shalem. Irá es el temor a Dios y Shalem es cuando está completo, es un temor a Dios completo. Eso es Yerushalayim. ¿Sí? O sea, el temor a Dios en la máxima expresión. Que me vuelve Kama Mekomot, como está explicado en varios lugares, que cuál es todo el concepto. Había una costumbre que 3 veces al año, en las 3 festividades de Pesach, Shavuot y Sukkot, había peregrinación a Jerusalén. ¿Para qué era todo el concepto de la peregrinación? Dicen. Era justamente porque el estar en Jerusalén, el estar en la ciudad santa, esto hacía que la persona aumente en su temor a Dios, aumente en su respeto a Dios. Era como una causa, era una consecuencia del hecho de ir a Jerusalén. Ahora, bueno, vamos primero a ver que todo esto tenga que ver conmigo. Y lo primero que dice el Rebbe, Jerusalén era el Distrito Federal, era la capital federal. ¿Sí? La ciudad de todos los Yehudim, no era la ciudad como Buenos Aires, no era la ciudad es la ciudad de todos los argentinos. Bueno, así era Jerusalén, ese era el estatus de Jerusalén. Kamubam y Mahamar Razal, como lo vemos claramente en los dichos del Talmud, que Jerusalén lo nitjalkal ashvatim, dice, cuando se hizo la división de la tierra de Israel, se dividió durante 14 años, se conquistó a través de Yoshua y se dividió la tierra entre las 12 tribus, pero Jerusalén no se dividió, no le correspondía a ninguna tribu. Era un lugar federal, era de todos. Así era Jerusalén. Dice, Jerusalén le pertenece a cada uno y uno de los Yehudim, pero no solamente en aquel momento, sino hasta el final de todas las generaciones. O sea, hoy en día cada uno de nosotros es dueño de una parte de Jerusalén. No me pregunten cuál, no lo sé, pero bueno, cada uno de nosotros es dueño de una parte de Jerusalén. Y esto lo vemos ver, lo recalca un dicho de los sabios que dice, Jerusalén, hay un versículo que dice, que Irshe Jubral la Yahlab, Irshe Yosaet Kol Israel Javerim. Sobre Jerusalén está escrito que es una ciudad que reúne. ¿Qué significa que reúne? Dice que hace a todo el pueblo judío Javerim, los hace a todos compañeros. Es una ciudad que reunía a la gente. O sea, no solamente que es de todos, sino que influye sobre todos y hace que todos seamos una sola cosa, una sola entidad. Israel, ¿sí? Y por cuanto que Jerusalén le pertenece a cada uno de nosotros, por eso es la capital de toda la tierra de Israel. Al punto tal que está escrito que cuando venga el Mashiach, Jerusalén se va a extender a todo el territorio de Israel. Todo Israel va a ser Jerusalén. Esto es Jerusalén. Ahora, ¿qué pasó acá? Vino el rey de Babilonia y sitió Jerusalén.
O sea, como contraposición tenemos el rey de Babilonia, tenemos lo que es Babel. Y Yerushalayim, dijimos, representa un temor a Dios en su máxima expresión. Ahora, ¿qué representa Babilonia? Babel. ¿Qué significa Babel? Babel se refiere a todo el resto del mundo. Dice, todo el resto del mundo es como que está revuelto, está mezclado, es un revoltijo. Lo barur dai atzorech bekashel avchim ben inyanei tusha divrei reshut udvarim asurim. Cuando hablamos del mundo, no hablamos del mundo de los países hoy políticamente, sino estamos hablando de la vida del mundo. Dice que uno cuando está en el ámbito de Yerushalayim tiene las cosas claras, tiene un temor a Dios absoluto, entonces las cosas están claras. Hay límites, se sabe lo que se puede, se sabe lo que no se puede. Cuando nos referimos al resto del mundo, de vuelta, no estamos refiriendo al resto del mundo hoy como lo conocemos con los países, sino al resto del mundo, a lo que es fuera de la Torá, es un mundo que está patas para arriba, está revuelto. Y no se diferencia entre las cosas prohibidas, las cosas permitidas, las cosas que tienen que ver con la kedushá, con la santidad, las cosas que no tienen que ver con la santidad. ¿Y cómo hacemos para diferenciar en el mundo, en un mundo que está revuelto, cuál es el parámetro que tenemos para saber lo que sí se puede y lo que no se puede, lo que está bien y lo que está mal? Dice la Torá Or, la Torá que nos ilumina. Como dijimos los otros días, que a la Torá se la llama luz, ¿sí? Porque la Torá es la que nos ilumina la vida. O sea, cuando tenemos dudas si algo está bien o algo está mal, vamos a la Torá, vamos al Shulchan Aruch, ¿sí? Al Código de Leyes, y ahí la Torá y el Shulchan Aruch nos dice claramente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Cuando tenemos una confusión en algo, tenemos a dónde ir. Tenemos quién nos dice cómo hacer las cosas. Y especialmente cuando estamos en época de exilio, es obvio que el mundo está revuelto, el mundo nos oculta las cosas, nos oculta la verdad. Entonces vamos a entender, según esto, qué significa el 10 de Tebet en el servicio diario de cada persona. Cuando decimos que el rey de Babel, de Babilonia, sitió a Jerusalén, se refiere al Yetzer Hará, al instinto del mal. Dice que él quiere acercarse. La palabra en hebreo de sitiar es samaj. Samaj es algo que está pegado a vos. O sea, el rey de Babel se pegó a Jerusalén. Quiere decir que viene el instinto del mal y quiere acercarse al Yehudí, quiere acercarse, quiere rodearlo, quiere sitiarlo. O sea que Babilonia quiere sitiar a Jerusalén. ¿Y cuál es la obligación nuestra? Azurle aniach lola sotzot. Tenemos que evitar que él haga esto. Si antes dijimos que si hubiesen evitado el sitio de Jerusalén, no hubiesen ocurrido las consecuencias posteriores, ¿sí? Que el sitio no parecía algo tan malo. Bueno, lo tengo cerca al rey de Babel, pero no me estaba atacando concretamente. Bueno, pero dejar que se acerque, dice, es algo que no podés dejar. ¿Qué es en la vida nuestra? El Yetzer Hará, dejar que se te acerque no corresponde. Que asmijuche el Babel de Yerushalayim y Matzor u Matzor. El solo hecho que Babel esté sitiando a Jerusalén ya es una desgracia. Y si uno no se propone eliminar esta cercanía, alula davarle a Bill y de Totzaot Hamurot Beyota. Esto puede llevar a consecuencias graves. Como lo vimos en la práctica, ahora estamos hablando del sitio de Jerusalén, en lo que significa en nuestra vida. Pero en la práctica lo que sucedió cuando fue la destrucción de Jerusalén fue primero el sitio. Dice, el Yehudí tiene que saber que Jerusalén y Babel son dos cosas separadas, que deben ir separadas y están opuestas. Y que no tienen que tener relación con Babel, con Babilonia. Dice que en realidad, si uno se lo propone, tiene la fuerza de evitar que el rey de Babel lo sitie, que el Yetzer Hará lo sitie y lo rodea. Ben Yerushalayim u Babel Sirjal Diot Abdalá.
entre Yerushalayim, o sea, las cosas de santidad, y Babel, lo que no corresponde, tiene que haber una división. Como la división que hay entre lo sagrado y lo mundano, y la división que hay claramente entre la luz y la oscuridad. O sea, así como uno no se confunde entre la luz y la oscuridad, hay una división clara, así tiene que ser la división entre Jerusalén y Babilonia. E incluso cuando hablamos del rey de Babilonia, o sea, el supremo de Babilonia, también, que digamos que cuando se refiere al Yetzer Hará, el instinto del mal, siempre el instinto del mal está escrito que si bien el instinto del mal trata de que la persona haga lo contrario a la Torá, pero las verdaderas intenciones del instinto del mal, lo estudiamos hace 2 o 3 días en el Tanya del día, la verdadera intención del instinto del mal, porque él es un emisario de Dios, es que nosotros podamos vencerlo. O sea, él hace su trabajo. Su trabajo es, lo mandaron a ponerte el pie, a ponerte una piedra en el camino. Pero la realidad es que él quiere que no caigamos en su engaño. Esa es la realidad, es lo que él quiere, lo que él prefiere. Pero nada más que está haciendo su trabajo. O sea, es un ángel, es un ser espiritual. El instinto del mal es un emisario de Dios. De todas maneras, dice, tenemos que recordar siempre que no tiene que haber relación entre Jerusalén y Babel. Esas relaciones diplomáticas con el instinto del mal no corresponden. El instinto del mal, como siempre se explica, es muy diplomático. Viene a la persona a convencerla de a poquito. No viene a decirle el instinto del mal a la persona, andá y comete idolatría, andá y mata a alguien. Ahí voy, Víctor, ahí voy. El instinto del mal es muy diplomático. Esa relación con el mal, que parece muy diplomática, hay que evitarla. Dale, Víctor. No, lo que yo te pregunto sería, simbólicamente es como que el Yehudí siempre está, no me sale la palabra, pero siempre hay algo que lo está queriendo rodear. Para apartarlo, puede ser. Sí, no simbólicamente, prácticamente. O sea, cuando uno se levanta a la mañana, bueno. uno se levanta a la mañana y no tiene ganas de ponerse los tefilim, ese es Babel. Cuando uno se levanta a la mañana y no tiene ganas de ir a hacer tefilá, eso es Babel, eso es Babilonia. O sea, eso, dice, la lucha es constante, no es que es simbólico. Claro. La realidad es que es constante la lucha. ¿No? Por eso la importancia de la enseñanza que estamos viendo, o sea, que esa relación que parece amigable con Babilonia no tiene que estar, no tiene que estar. Muy conocido, hay videos incluso que Bibi Netanyahu, cuando fue él era embajador de Israel en las Naciones Unidas, y después de un tiempo, esto fue hace poquitos años, él fue embajador de Israel en las Naciones Unidas hará 30 años, o sea, imaginémonos que es el primer ministro de Israel hace más de 20 años, creo. Pero bueno, hace mucho más había ido como embajador ante las Naciones Unidas, y él contó hace no muchos años atrás, en las Naciones Unidas, cuando fue a dar uno de los discursos, que cuando él fue nombrado como embajador de Israel, fue a verlo al Rebbe, antes de ir a las Naciones Unidas. Y el Rebbe le dijo, ojo que estás entrando en un lugar, ¿sí?, donde hay diplomacia, pero que es una casa de mentiras, donde todo es mentira y a nadie le interesa no mentir. O sea, ese es el Yetzer Hará. El Yetzer Hará va y te miente, te dice, esto que vas a hacer, que te estoy diciendo que hagas, no es nada, no pasa nada. No, hacelo, no pasa nada. ¿No? Y así lo va llevando a uno. Pero eso es una lucha constante. Sí, es así. Entonces hay que evitarlo, dice. Dice, uno podría pensar, bueno, pero ¿quién me puso en esta situación? El que me pone en esta situación, que estoy en el exilio y con la lucha con el Yetzer Hará, me puso Dios acá. O sea, es una situación con la que tengo que lidiar todos los días. Y como es sabido, él trae acá un dicho de su suegro, del Rebbe anterior, que dijo así: Lo mirzoneinu galinu meretz Israel. Dice, nosotros no nos fuimos de la tierra de Israel por elección. No fue una elección.
Velobe cojoteinu en una yugla de Israel. Y tampoco vamos a volver a la tierra de Israel por nuestros propios medios, por nuestra fuerza. Avinu Malkeinu Itbarej y Glaotanu, nuestro Padre Celestial y bendito, Él nos echó de la tierra de Israel, y Él va a ser el que nos va a redimir y nos va a llevar a la tierra de Israel. De todos modos, dice, termina diciendo en este dicho, solamente, y esto es muy importante que lo tengamos claro, eso es un mensaje muy fuerte que siempre el Rebbe anterior decía, solamente nuestros cuerpos están en el exilio, pero nuestras almas no están en el exilio. O sea, para las almas no existe el exilio. Y por cuanto que el pueblo de Israel, esto es muy lindo, por cuanto que la enseñanza que nos dan todos los rebes, y la Kabbalah y el Hasidut, por cuanto que el pueblo, nosotros hacemos de nuestra alma nuestra vida principal. O sea, cuando uno le pregunta a un yehudí cuál es tu vida, la respuesta de él es cuidar la Torá, cuidar las mitzvot, o sea, uno le da importancia a su vida espiritual. Por lo tanto, por cuanto que nuestra vida verdadera es la espiritual, no estamos en exilio, dice. Porque el exilio es solamente para el cuerpo, no para el alma. ¿Estamos? Según esto, según lo que acabamos de decir, vamos a entender la enseñanza del 10 de Tebet para cada uno y uno de Israel. Desde el más alto, desde el más encumbrado, el líder, hasta la persona más simple. Que el servicio nuestro tiene que conllevar las tres, tiene que ser diariamente, tenemos que reforzar las tres pilares que sostienen el mundo, como dijimos. Uno tiene que ir a la mañana a hacer la tefilá como corresponde, a estudiar la Torá como corresponde y a ayudar al necesitado como corresponde. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que hacer cada día a la mañana. Y después dice, cuando uno sale del Beit Hagnesh, cuando uno sale del lugar de estudio, del lugar del rezo, uno tiene que ocuparse de las cosas mundanas. Obviamente esto también tiene que hacerlo, que esto tiene que ver con Babel. Y la enseñanza del 10 de Tebet es que si bien uno tiene que tener a Babel cerca, tenerlo lo más lejos posible. O sea, uno tiene que convivir en este mundo, siempre lo decimos, pero lo que tiene que ser, ¿qué pasó con la muralla finalmente? La muralla que el 10 de Tebet fue sitiada la ciudad, finalmente fue rota, o sea, se quebró, se rompió y se invadió la ciudad. El Rebbe termina diciendo acá que la muralla tenemos que deshacerla, tenemos que romperla. Pero ¿cómo tenemos que romperla? De la manera positiva. O sea, la manera positiva, la manera negativa de romper la muralla fue que el exterior, el Babel, te invadió a vos. Hay una manera positiva, o sea, que el Yetzer Hará lo invada a uno. Esa es la manera negativa de que la muralla se rompa. Hay una muralla, está el Yetzer Hará, está el Yehudí y está la muralla. La muralla es la Torá, es todo lo que aprendemos, son las leyes y demás. Esa muralla hay que romperla, pero si se rompe de afuera hacia adentro estamos en problemas. Si el Yetzer Hará, si Babilonia te invade. Ahora, si vos la rompés y vos conquistás Babilonia y vos conquistás el mundo y vos salís al mundo y lo haces un lugar mejor, esa es la manera positiva de romper la muralla. Entonces, la enseñanza del 10 de Tebet es que tenemos que romper la muralla, no tenemos que dejarnos sitiar por Babel, no tenemos que dejarnos sitiar, tenemos que convivir y tenemos que romper la muralla. Pero romper la muralla nosotros y siempre de manera constructiva estamos hablando, sino no rompo todo. Estamos hablando de romper la muralla, acercarnos al mundo de manera positiva para influenciar al mundo como corresponde, y eso es lo que tenemos que aprender del 10 de Tebet. El 10 de Tebet tenemos que romper la muralla, pero tenemos que romper la muralla nosotros. Nosotros con las buenas cosas, con las buenas intenciones, y poder realmente iluminar el mundo y lograr lo que tanto anhelamos, que es la venida del Mashiach y la reconstrucción del Beit HaMikdash en Jerusalén. Y ahí cada uno va a tener su pedacito en Jerusalén, ¿sí? Que bueno, va a estar bien cotizado, eso seguro. Bueno, espero que les haya gustado.
Y si Muchas Dios gracias, quiere, Joel. Excelente.